Cómo volverse intocable. Lecciones de Maquiavelo. Séneca decía que el hombre que depende del aplauso construye su casa sobre el viento. Es una imagen que pesa como una piedra, porque recuerda que todo lo que se erige sobre la aprobación ajena es, en el fondo, inestable. Una ráfaga de crítica, un murmullo de desaprobación, y toda la estructura se tambalea. Cicerón, en otra época, completó la lección. La dignidad no se negocia, se preserva. Y preservar exige más que erigir muros, exige crear fronteras que nadie ve, pero que lo sostienen todo por dentro. La herida silenciosa está en vivir siempre expuesto, sin murallas internas. Es la sensación de estar vulnerable a críticas que perforan, a manipulaciones que desvían el camino, a chantajes emocionales que drenan la energía. Es como caminar en campo abierto sin armadura, esperando que la fuerza de la apariencia sea suficiente para proteger. Pero tarde o temprano se descubre que lo que protege no es la imagen, sino el centro. La esencia maquiavélica entiende que el poder no es solo atacar o resistir, es volverse difícil de alcanzar. Y esta intangibilidad no es un aislamiento frío, es más bien un núcleo tan sólido que ninguna embestida externa es capaz de desplazarlo. No se trata de alejarse del mundo, sino de no permitir que el mundo dicte el ritmo interno. Es como la roca en medio del mar. Las olas golpean, espuman, rugen, pero no la mueven. Ser intocable es estar en el juego sin ser arrastrado por el juego. Es caminar por los mismos lugares, hablar con las mismas personas, enfrentar las mismas tormentas, pero con una postura que no se doblega. Es no permitir que la mirada de aprobación o reprobación se vuelva tu brújula. Es construir en silencio un cimiento tan profundo que nadie pueda alcanzarlo para derribarlo. Y tal vez, al final, la muralla más impenetrable sea aquella que nadie percibe que existe, no hecha de piedra, sino de principios, no sostenida por gritos, sino por silencio, no erigida para alejar, sino para mantener encendida, intacta, la llama que ilumina incluso cuando el viento sopla más fuerte. Blindar la mente antes de blindar la imagen. Hay quienes creen que basta con parecer fuerte para estar protegido. Es la ilusión de la armadura reluciente que impresiona a la distancia, pero se deshace en el primer impacto real. El brillo intimida, pero no sostiene. Es como un castillo de piedra impecable por fuera, pero cuyo cimiento, escondido de la vista, se pudre en silencio. Cuando el suelo cede, no importa el tamaño de las murallas, todo se desmorona. Séneca entendía que la fortaleza real se erige en la mente, no en las murallas. Y esta construcción interna no es visible, no se exhibe. Ocurre en los pensamientos que elegimos cultivar, en las creencias que decidimos alimentar y en las narrativas que nos contamos a nosotros mismos cuando nadie está mirando. Es el trabajo diario de remover el óxido de las inseguridades, de reforzar las vigas de la disciplina y de sellar las grietas por donde el miedo suele entrar. Blindar la mente es aprender a filtrar antes de reaccionar. Es crear espacio entre lo que sucede y lo que decidimos hacer con ello. Es la habilidad de recibir un ataque verbal y no permitir que se convierta en una herida interna. Es el entrenamiento silencioso que transforma la vulnerabilidad emocional en claridad de acción. Quien construye así no teme las tormentas, porque sabe que el vendaval alcanza solo la superficie. La imagen, por más impecable que sea, es siempre fachada. La mente, cuando está firme, es cimiento. Y los cimientos sólidos sostienen no solo el peso del presente, sino también el de las elecciones futuras. El hombre que entiende esto no desperdicia energía intentando parecer invencible. Se dedica a ser inalcanzable donde realmente importa, en el lugar donde nadie más que él puede entrar. Porque al final, el blindaje verdadero no es lo que aleja las flechas, sino lo que impide que ellas alcancen el centro. Y ese centro solo es seguro cuando se cultiva de dentro hacia afuera. Elegir vulnerabilidades, no exhibir. Hay una diferencia profunda entre mostrarse vulnerable y entregarse sin criterio. La primera es una elección consciente, la segunda, un acto de carencia. Muchas veces confundimos apertura con exposición total, como si la honestidad necesitara venir desprotegida, sin filtro, para ser legítima. Pero no toda verdad necesita ser dicha a todo, y no todo acceso necesita ser concedido a quien lo pide. La vulnerabilidad, cuando es elegida, es fuerza. Es como abrir una ventana para dejar entrar el aire, pero mantener la puerta cerrada
para que la casa no sea invadida. Es permitir que alguien vea una parte de ti, pero no entregar el mapa entero. En el pensamiento maquiavélico, controlar lo que se revela es controlar lo que los otros pueden usar en tu contra. La información es poder, y el poder, cuando es disperso, se debilita. El error está en exhibir fragilidades por impulso, como quien busca alivio inmediato. En esos momentos, nos rebelamos no por estrategia, sino por miedo a ser olvidados o ignorados. Es una entrega que no fortalece. Por el contrario, abre brechas para que críticas, manipulaciones y juicios entren con más fuerza. Elegir vulnerabilidades es entender que la intimidad no es sobre la cantidad de información compartida, sino sobre la calidad y el momento justo de compartirla. Es decidir quién tendrá acceso a las partes más delicadas de tu historia y en qué circunstancias. Es guardar ciertos dolores para el silencio y otros para personas que han probado por el tiempo y la lealtad que merecen oírlo. El hombre que domina esta elección no se vuelve frío ni inaccesible, se vuelve selectivo. Y esta selectividad no construye barreras que alejan, sino puentes sólidos que conectan solo a aquellos que saben atravesarlos con respeto, porque al final la verdadera fuerza no está en esconderlo todo, sino en saber exactamente qué mostrar y a quién. El silencio como coraza invisible. Hay un poder raro en el silencio que no nace del miedo, sino del dominio de uno mismo. Vivimos en un tiempo en que hablar rápido y mucho es confundido con tener relevancia y en que responder antes de escuchar es visto como señal de presencia, pero muchas veces lo contrario es verdadero. Es en el espacio que dejamos entre las palabras que el respeto comienza a crecer. Marco Aurelio decía que más poder tiene quien se calla que quien grita. El silencio, cuando es elección, no es vacío, es presencia medida. Protege como una coraza invisible, permitiendo que la mente observe antes de actuar, que el corazón perciba antes de reaccionar. Es la superficie tranquila de un lago profundo. Nadie sabe lo que existe en el fondo, pero todos respetan la tranquilidad que se mantiene incluso ante vientos y piedras lanzadas. Hablar antes de escuchar es exponerse sin necesidad. Es permitir que emociones momentáneas guíen palabras que después se vuelven cadena. En cambio, el silencio crea margen para que el pensamiento se alinee con la intención. Permite que la palabra, cuando llegue, tenga el peso de quien no desperdicia voz en batallas pequeñas. Hay quienes confunden esta contención con debilidad. Sin embargo, el silencio estratégico es la marca de quien no necesita competir por atención. Es la seguridad de saber que tu presencia ya ha sido notada incluso antes de que cualquier palabra sea dicha. En el campo de la influencia es un arma que no se ve, pero se siente. Como coraza, el silencio no solo protege, sino que también preserva. Mantiene dentro lo que aún no está listo para ser expuesto e impide que ataques externos alcancen el núcleo. Y cuando se decide romperlo, cada palabra atraviesa el aire con la precisión de una flecha que sabe exactamente a dónde debe llegar. Aprender a retirarse antes de que intenten arrancar. Existe un momento sutil pero decisivo en que permanecer comienza a costar más que partir. Muchos ignoran este punto, insistiendo en juegos que ya perdieron el sentido, manteniéndose en lugares que ya no ofrecen nada más que desgaste. Permanecer por hábito, orgullo o miedo es ofrecer al otro la oportunidad de decidir tu destino. Retirarse por elección es retomar el control sobre él. En el pensamiento estratégico, salir antes de que intenten arrancarte no es cobardía, es lectura de escenario. Es percibir que un campo de juego ya no sirve a tus objetivos y, por eso, no vale más tu esfuerzo. Es la retirada calculada del general que no desperdicia tropas en batallas que no pueden ser vencidas o que, aún vencidas, traerían poco beneficio. Alejarse por fuerza es ser empujado. Alejarse por elección es abrir la puerta y salir con la dignidad intacta. Esta decisión exige claridad y coraje, pues implica renunciar a algo que, por más desgastante que sea, todavía ofrece la familiaridad de lo conocido. Es cambiar la seguridad aparente por un espacio nuevo donde no serás rehén de reglas que no definiste. El ejercicio mental está en identificar hoy un ambiente, una relación o un hábito que ya se ha transformado en un campo minado. Observar no solo lo que ofrece, sino el costo silencioso que cobra. Muchas veces la retirada estratégica es el único movimiento capaz de preservar
energía, foco e integridad. Quien domina esta habilidad vive con levedad, no porque evite todos los conflictos, sino porque sabe que algunos no merecen la lucha. Y al retirarse en el momento justo, no deja que nadie decida por él el tiempo de su partida, porque la salida, en ese caso, es siempre un acto de poder, la corona que nadie puede tomar. Séneca decía que la libertad está en no depender de lo que no controlamos. Esa es la esencia de la verdadera intangibilidad. Construir un valor que no pueda ser negociado, ni amenazado, ni retirado por manos externas. Cuando lo que sostiene tu dignidad no está hecho de aplausos, posesiones o aprobaciones, no hay fuerza capaz de arrancártelo. Cicerón, con la lucidez que atraviesa siglos, afirmó que el mayor triunfo es mantenerse señor de uno mismo. Es esta posesión interna la que transforma a alguien en una fortaleza. No importa lo que se pierda en el camino, estatus, relaciones, oportunidades. Si el núcleo permanece intacto, nada realmente fue quitado. Esta es la corona que nadie puede tomar, la soberanía sobre el propio eje. La intangibilidad no es aislamiento, no es vivir alejado de todo y de todo. Es autonomía, es estar en el mundo con apertura para conectarse, pero con raíces lo suficientemente profundas para no ser arrastrado. Es saber que lo que se ofrece es fruto de una elección y no de una necesidad, y es exactamente esta libertad la que atrae respeto, incluso de los que no están de acuerdo contigo. Si te fuera quitado todo hoy, ¿qué aún permanecería intacto en ti? Esta pregunta, más que una reflexión, es una prueba silenciosa, porque si la respuesta es algo que depende de otro, entonces todavía hay trabajo que hacer. Pero si la respuesta nace de lo que has construido por dentro, entonces ya hay una corona invisible sobre tu cabeza. La imagen final es simple y poderosa, una llama que arde dentro de una cúpula invisible, protegida, pero aún iluminando el mundo. Porque la verdadera fuerza no es gritar que se está encendida, es seguir ardiendo, incluso cuando nadie está mirando.